UNAM Responde y los invitamos a que terminen con nosotros esta semana con mucho ritmo, pues les platicaremos sobre la 8ª edición del Festival de Piano que organiza la Dirección de Música de nuestra universidad. Nuestro Golfo de México nos permitirá escuchar a un rapero que precisamente responde a las distintas necesidades de su comunidad en lengua maya. Además, tenemos la historia de UNAM Global TV que nos habla sobre sones y cultura de paz allá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y comenzaremos platicando sobre la exposición que se presenta en el MUAC en torno a la artista Marta Palau. Quédense con nosotros, comenzamos. Hojas, fibras de plantas, maíz y adobe, yute, lana y arcilla nutren la exposición Mis Caminos son Terrestres de Marta Palau, que exhibe actualmente el MUAC, un ejercicio de memoria y conversación en torno a temas como el exilio, la migración, la tierra y por supuesto el cuerpo. Y bueno, para ayudarnos a enriquecer este recorrido por la muestra que entrelaza saberes ancestrales, prácticas textiles y una mirada crítica en torno a temas sociales, saludamos esta tarde a Virginia Roy, quien es curadora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Rosa, gracias. Pues un gusto que estés aquí para comenzar hablando de Marta Palau. ¿Quién es? ¿Por qué es importante que esté en este museo universitario? Pues mira, me da mucho gusto obviamente estar aquí en la casa, en TV UNAM, pero también poder hablar de esta gran artista, que es una artista catalana, como yo, que exilió a México y que es un proyecto que veníamos trabajando desde hacía ya un par de años con otras organizaciones españolas y catalanas. Entonces es una exposición que es una coproducción y una coorganización con el Museo Tàpies de Barcelona. Está curado por la directora del Museo Tàpies, Inma Prieto, y también con la ayuda en el diseño conceptual de Amanda de la Garza, la antigua directora del MUAC, ahora subdirectora Reina Sofía, y ha sido un gran trabajo complicado en términos de logísticos, luego podemos hablar de conservación, de reparación, de restauración de muchas de las obras para poder llegar a esta muestra que yo creo que es divina y que ejemplifica el gran trabajo de la maestra Palau. ¿Cuáles son esos valores, las características que definen no solo, digamos, la obra, el trabajo diario de Marta Palau, sino como su figura, su aporte a la escena del arte contemporáneo? Marta Palau es una artista, como decía, catalana que emigró a Tijuana, trabajó mucho en la escena mexicana, era una artista que es claramente conocida, pero quizá no había tenido una gran exposición para mostrar lo que había sido su trayectoria. Y creo que es una artista como muy pionera de muchas cosas que estamos pensando ahora. Es una artista que murió en el 2022, falleció, no nos acompaña desgraciadamente, pero muchos de los temas que se pueden ver en la muestra no es una muestra cronológica, sino que es una muestra más bien temática y conceptual, están presentes, como puede ser el tema de la frontera, el tema de la migración, el tema de la ecología, el tema de la sexualidad. Son temas que ahora están muy presentes en las discusiones de arte contemporáneo o del panorama artístico, pero realmente plantearlas hace 30 o 40 años, cuando empezó a hacerlo Marta Palau, era algo muy, muy innovador. Claro, cuéntanos cómo está pensado este recorrido. Se trata justamente de una exposición no cronológica, pero que sí tiene ejes temáticos como muy claros y que van, pues eso, representando y mostrando los diferentes momentos, las distintas etapas y los intereses de la artista. Sí, Marta Palau es conocida también por ser una de las grandes pioneras de lo que sería la escultura textil. Ella, bueno, era de familias republicanos, entonces se exilió a México. Dijo que nunca volvería a España, pero mientras viviera el dictador Franco, pero tuvo un desliz. No cumplió del todo su palabra, porque sí se fue a formar con un gran maestro ya, que era Josep Grau Garriga, que es uno de los grandes maestros textiles que miró en Tàpies, ¿no? Entonces con él aprendió lo que sería entender la escultura de una manera, el textil como una escultura, como algo orgánico, como algo vivo, y fue a partir de ahí donde empezó a trabajar con otro, como tú mencionabas, también con otro tipo de materiales, o sea, incluir no lo textil dentro de lo textil, ¿no? De alguna manera. Entonces había estos materiales orgánicos, estos materiales más vivos, como el yute, como el maíz, como otro tipo de fibras, que daban otro tipo de dimensión a la escultura, al textil. Entonces, lo que estamos planteando en la exposición, una de las secciones, es entender esta exploración de lo matérico no solo como una búsqueda o una plasmación formal, sino desde una dimensión política también y poética. Creo que es algo como muy importante que también estamos hablando últimamente en arte contemporáneo, que es el gesto poético, la parte de la transmisión de lo poético, y en el caso de Marta Palau es algo muy, muy visible. El título, Mis Caminos son Terrestres, tiene que ver justo con ese andar, con la migración, con el exilio o a los temas y realidades a los que ella se enfrentó.
Sí, el título justamente es un título que ella ya utilizó en el 85, en las primeras exposiciones que hizo en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Es un título de una serie, unas obras que están también en la muestra y que de hecho también el MOAC tiene algunas de las piezas que tiene en la colección, una de ellas también Mis caminos son terrestres, se llama una de las obras, y que alude a esta idea, como decías, de hacer recorrido, hacer camino. Algo muy importante en la concepción de entender el arte en Marta Palau era este arraigo a la tierra, justamente por su biografía migratoria, ¿no? De exilio, de frontera. Creo que no fue casual también que se estableciera en Tijuana, otra ciudad fronteriza. Claro. Y entonces, aparte, como decía, de esta exploración matérica, poética de los tapices y de la parte de lo textil, una cosa que también queríamos enfatizar y que la segunda parte de la exposición muestra es, como decía, esta parte de la migración y de la frontera. Y que habla además de temas como muy vigentes, o sea, aunque ella lo haya trabajado hace 30, 40 y hasta 50 años, tiene que ver con las realidades hoy en día. ¿Cómo se da este cruce, esta conversación con las nuevas generaciones, con el público de hoy? Sí, justamente eso lo que quería comentarte. El tema de la migración y el tema del exilio, el tema de la frontera. Hay varias obras que aluden al tema de la guerra. Ella, obviamente, su biografía estuvo atravesada por la guerra civil. Claro. Se juntó con exiliados, ¿no? Y sí, fue puntualmente, pero luego se creció aquí en México con todo un entorno de exiliados republicanos. Y para ella era algo muy importante. Veremos varias piezas en la exposición que aluden a la idea de guerra. Hay flechas, hay guerrero, una pieza que se llama El guerrero caído, ¿no? Como esta idea de entender el conflicto y lo bélico en un momento complejo. Pero lo que también, como comentabas, es importante es entender la idea de migración y la idea de lo nómada. Algunas de las investigaciones que también hizo Marta Palau y la que tuvo mucho intercambio fue con los pueblos originarios también de Tijuana. Ahora hablamos mucho de comunidades y de prácticas colaborativas, ¿no? Y de pueblos originarios, pero ella desde los años 80 ya estuvo trabajando y hablando y colaborando con diferentes comunidades que estaban establecidas en el norte de Tijuana, y hay muchas de las obras de ese momento que también reflejan ese diálogo. Entonces, algo bonito de la exposición, como decía, no es cronológica, es que muestra obras desde muy primera parte de su producción, como una de las obras más emblemáticas que tenemos en México, que está en la colección del MOAC, que se llama La Cascada, que es del año 78, a obras muchos más recientes en los años, finales de la década de los 10, ¿no? Del 2010. Y algo que también sucede cuando uno recorre esta muestra es que podemos pasar de este disfrute de ver justo hojas de maíz pintadas, talladas, tejidas, que es algo como muy clásico de esta artista, a pasar a obras o a piezas como muy fuertes que te mueven, como es esta, no recuerdo el nombre de la pieza, que es el de migración, que es una serie de pies, de huellitas que hablan del exilio, es la de Nómadas, que también es como un golpe de realidad. ¿Cómo convive esta parte estética con la postura política y social, además de Marta Palau? Sí, justamente eso es lo que mencionaba al principio. La parte poética o estética es política también, ¿no? El uso de los materiales es político. En Marta Palau es un statement, como una posición muy clara de lo que ella pensaba que era el arte, ¿no? Como hablábamos al principio de esta biografía que le marcó tanto, esa vida de tránsito, esta vida de migración que le marcó tanto y que de ahí emanó parte de su trayectoria artística, hay este vínculo con la tierra. Y ese vínculo con la tierra, ella decía que la tierra te acoge y te expulsa, ¿no? Es una tierra que en términos españoles pues la expulsó, ¿no? Por el franquismo, pero México la acogió, ¿no? Entonces esta dualidad de entender también esa idea de arraigo, esta idea de dolor, esta idea de territorio también es muy presente en su obra. Entonces veremos varias de las piezas en las que la tierra no está solo metafóricamente hablando, sino también físicamente. Hay una obra que se llama Gestación, en la cual veremos bloques de adobe que están sobre tierra hechos, ¿no? O también vinculado también a la idea de este estar y no estar, está su investigación sobre la sexualidad, sobre la feminidad. Hablaba de Cascada, que es una obra muy imponente, muy importante en su trayectoria, que pertenece al MOAC, que se ha dicho coloquialmente que es como una especie de cascada de semen, porque hay diferentes como figuraciones, ¿no? Como bolitas blancas que podrían parecer espermatozoides, pero también hay algunas piezas como Ilerda, que también es de la colección del MOAC, en el cual es Lleida, que es la ciudad donde nació Marta Palau, en latín, y que es como una especie de hendidura, como una especie de vagina abierta, ¿no? Eso es algo que veremos en la exposición. Tenemos esa relación con la tierra, tenemos esa relación con el arraigo, con la materialidad que hablábamos de las fibras, pero también con lo femenino y lo sexual, ¿no?
¿Cómo influyó México? Ya lo decías un poco, que llegó a Tijuana, que no es fortuito porque tiene que ver con su realidad, con los temas que además le interesaban y la movían y que además expresó de forma muy, muy temprana, digamos, como en su obra, pero ¿cómo México influye a Marta Palau? ¿Cuál sigue siendo esta conexión con su país de origen? Ella justamente vivía en esta dualidad, por un lado entender la tierra, su pueblo. Ella creció en un pueblo nació, porque luego vino muy pequeña aquí a México, pero nació en un pueblo de campesinos. Entonces para ella la noción con el campo era muy importante, pero por otro lado siempre decía que México le había dado todo, le había dado, aparte de un país, una familia, ¿no? Como mucha parte artística, ¿no? Ella era una persona que estaba muy inserta en el panorama artístico del momento, fue una gran gestora, también una gran educadora, hizo por ejemplo en el 2014 la Bienal de los Estandartes, era una gran promotora cultural. Entonces, para ella entendía la creación artística de una manera individual autoral, sino también de una manera colectiva, que es algo que es importante. Dices, es quizás una de las exposiciones más grandes que se han montado sobre ella, sobre su obra, pero ya ha habido, por supuesto, otros reconocimientos en Bellas Artes. ¿Cómo es que el MUAC evalúa esta obra y todo su trabajo, porque ya forma parte justo de su colección? Sí, pues ha sido un trabajo muy bonito, muy en paralelo. Primero, por un lado, trabajar con la familia, los dos hijos de Marta Palau, que tienen una gran colección de ella aún. Después estamos interesados también en el archivo de Marta Palau, pues la familia lo donó a Arquella, al Centro de Documentación de Arquella. Ha sido todo un proceso de catalogación, revisión, ordenación del material, muy enriquecedor y que estamos muy contentos y agradecidos a la familia de que haya podido ser. Y también tenemos en depósito algunas de las obras. Entonces, como te decía, ha sido un trabajo logístico también, no solo conceptual, sino también logístico de entender y de conservar ese patrimonio también, que estaba no en peligro, pero bueno, que estaba, ¿no?, como más precario, más efímero del archivo, y también de muchas obras. Muchas de las obras de Marta Palau, como el espectador podrá ver, son muy efímeras, son precarias, ¿no? Claro. Son ramitas, son barros, y realmente están en condiciones muy, muy frágiles, ¿no? Entonces, con el laboratorio de conservación del museo, que hicieron un trabajo espectacular, pudimos estabilizar las obras, recrearlas y poder dotarlas de una solidez formal, ¿no? ¿Cómo se da justo háblanos un poquito más del reto que significa manipular este tipo de obras, porque no solo se adecúan, digamos, o se embellecen para la exposición, sino que tienen la intención, pues eso, de darles una larga vida, que se hace un proceso de digitalización, además, como es costumbre en el MUAC, pues se pone a disposición del público en general estos folios. Sí, es un largo proceso. Por un lado, la parte del archivo es un trabajo de largo aliento de ordenación de los temas, de catalogación, de clasificación, qué tipo de materiales hay. En el caso de Marta Palau era un archivo que tiene un sinfín de variedades, tenemos objetos, o sea, no solo la gente piensa en el archivo de una manera mucho más clásica de papeles, sino hay muchas más cosas. Y en la parte de las obras que trabajamos para la exposición también ha sido muy retador, porque pues, había muchas obras que eran unas ramitas, pero ¿cómo iban estas ramitas, no? Hablábamos con la familia, buscábamos imágenes de época, por el tipo de material, por el tipo de barro, de adobe que se utilizaba. Entonces ha sido un proceso bonito de también entender cuál es el proceso creativo de Marta Palau. Y en este proceso de estructurar una exposición de ese tamaño, con esas magnitudes y con estos objetivos, ¿cuáles fueron algunos de los principales descubrimientos que tuvieron ustedes en la curaduría? Por ejemplo, tú hablabas de tus intereses o de tu vínculo personal, pero entendiendo también de lo que sucedía en la escena del arte contemporáneo, entendiendo que es una mujer que tuvo o ha tenido siempre una voz muy fuerte en términos de temas como la migración, el cuerpo mismo. Exacto. El archivo es un descubrimiento, no digo que no fuera sabido, pero realmente algunas de sus anotaciones son tan vigentes y tan fuertes y tan... Entender también esta idea, como decía, tan contemporánea de la sostenibilidad y de los materiales. Ella hablaba mucho de la Nahuali, muchas de sus obras se llaman Nahuali, poderosa Nahuali, guerrera, es algo... Y para ella la Nahuali era una especie de mujer chamánica, mujer protectora, que te defendía un poco como ese cuerpo, ¿no? Entonces, esta figura que ella acuñaba esas obras en los años 80, ¿no?, de hace casi 50 años, pareció como muy revelador de cómo las nuevas generaciones de artistas mujeres y no mujeres también van a poder leer la obra de Marta Palau y cómo sigue tan vigente. Verán el público que al final de la exposición se acaba con una obra que se llama Doble Muro. Es una obra que está hecha de escaleras al lado de las piezas que comentabas de
de esos piececitos de barro, que son la pieza de Nómados, que habla de esta idea de esa errancia de movimiento, de migración, hacia donde nos estamos transitando. Pero esta pieza de Doble Muro es muy actual justamente con todo lo que está desgraciadamente sucediendo en el mundo con Donald Trump, ¿no? Entonces hablar de esas escaleras, el público verá que son unas escaleras que no sabemos, hechas de madera, no sabemos a dónde van, hay una figura en el suelo, alude obviamente a una muerte. Entonces esta idea de la tragedia y de la complejidad de la frontera, la frontera no como algo solo intercultural, sino algo también muy letal y muy trágico, está presente en la exposición. Se abren nuevas interrogantes, nuevas líneas de investigación para seguir estudiando y exhibiendo a Marta Palau a partir de esta muestra, y además considerando que tienen, digamos, como un vínculo, una conversación con la pieza que está en el Museo del Chopo. Exacto, yo creo que la parte del archivo abrirá muchas posibles investigaciones y futuras investigaciones a gente que quiera trabajar sobre el panorama artístico de los años 80, 90 y 2000 en México, y luego también entender. Ha sido un proceso muy bonito. La muestra es parte de la colección del museo, también hay colecciones particulares, la colección de la familia, pero también toda esa época que sucedió en los años, ¿no?, de tránsito, de exilio, en un momento en que justamente el flujo migratorio en el mundo está de una manera tan caótica, compleja y dramática. Por ejemplo, veremos que hay obras también del ingeniero Cárdenas. La familia Cárdenas fue muy cercana a Marta Palau, justamente por, ¿no?, toda la política migratoria de Lázaro Cárdenas y todo lo que conllevó en el exilio. Hay una pieza que no está en la exposición porque teníamos un límite espacial, pero que se llama Homenaje a Cárdenas, que hizo Marta Palau en agradecimiento. Entonces, entender también históricamente la importancia de esas piezas, ¿no?, de esa trayectoria, y cómo se puede leer hoy actualmente en las nuevas generaciones. Oye, y además, pues para terminar, Marta Palau no es solamente una artista que hizo escultura, sino que pues exploró diferentes géneros y tuvo muchas facetas a lo largo de su trayectoria profesional. Sí, justamente ella entendía el arte de una manera muy global, muy total. Efectivamente empezó haciendo dibujos, grabados, luego se centró mucho en eso que la exposición quiere remarcar, en la parte de escultura textil. Hay grandes esculturas en la muestra que veremos. Y la parte ritual, que no he hablado mucho, la parte ritual, para ella, como tú mencionaste al principio, Mis caminos son terrestres, hablan solo de nuestra relación con el arraigo, con la tierra, en términos de cuerpo, de duelo, de memoria, sino también entendido como un vínculo con lo ritual, como esa especie de sanación, de transformación que la tierra tiene y que el arte tiene, ¿no? Y que además se ve de forma muy evidente en esta parte, que no es quizás la obra en sí, sino como con estos cuadernos, en estas anotaciones, los documentos que enriquecen y además pues acompañan la exposición, que podemos visitar. ¿Hasta cuándo, Virginia? Hasta el 3 de mayo. Y yo sí recomendaría mucho que no se la perdieran, porque yo creo que es una exposición que se ha hecho un esfuerzo para poder conjuntar esta serie de piezas, y no sé cuándo va a volver a pasar. Exacto, hay que aprovecharla. Está en este momento en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que contiene además nuevos horarios. Sí. De martes el martes, antes no estaba el martes, ahora está el martes, de 10 a 6. Exacto, de martes a domingo visitemos Marta Palau, Mis caminos son terrestres, y además las diferentes ofertas que tiene, propuestas que tiene en este momento este Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias por estos minutos, Virginia Roy, curadora del MOAC, que además estemos atentos también a estas actividades paralelas que tienen que ver con conversaciones, con visitas guiadas y por supuesto el folio, que siempre es una forma también de acercarnos no solamente a la exposición, sino a los artistas. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Y vamos con otro tema, porque este año pues la Dirección de Música de la UNAM estará muy activa por el aniversario número 90 de la OFUNAM, y también por su presencia en distintos recintos, así como por la 8ª edición del Festival Internacional de Piano, que ya dio inicio y que continúa hasta el 15 de febrero con un programa que incluye conciertos, recitales y clases magistrales en las salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez, aquí en el Centro Cultural Universitario, así como en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Se contempla la participación de la OJUEM y la OFUNAM, además de jóvenes talentos y figuras consagradas como son Rashid Bernal, Andy Emler y Eric Cortés, para ofrecer un repertorio donde conviven el jazz, la experimentación contemporánea y además el romanticismo. Consulten todos los detalles en el sitio de musica.unam.mx. Hoy nuestro Golfo de México nos invita a escuchar rap como una alternativa para reivindicar la lengua y las costumbres mayas, y al mismo tiempo la de todas las comunidades indígenas. Conozcamos a Pat Boy, sus causas y resistencias.
Cada lengua es un mundo, cada palabra hablada es un vistazo a una visión cosmogónica en particular, y cada una tiene la potencia de convertirse en un posicionamiento político. En una trinchera cultural donde los saberes, emociones y linajes enteros se reúnen para resistir y reivindicarse en medio de un mundo que parece querer renegar de ellos y dejarlos en el olvido. Este tipo de comportamientos y posicionamientos son comunes, sobre todo en comunidades indígenas alrededor del mundo, desde los pueblos maoris en Nueva Zelanda, la multiplicidad de naciones nativas de Estados Unidos, hasta llegar a nuestro país con todos los pueblos originarios que día a día se encuentran en una lucha continua para preservar sus tradiciones, costumbres, saberes y en especial sus lenguas. Lo anterior es la trinchera del rapero de origen maya Jesús Cristóbal Pat Chablé, también conocido como Pat Boy. Nacido el 24 de diciembre de 1991 en la localidad de Pino Suárez, en Quintana Roo, México, inicia su carrera en 2005 rapeando en español, pero al ver la respuesta negativa del público, decide probar con rapear y rimar en maya yucateco, hablado principalmente en la península, lo cual generó efecto contrario de sus primeras apariciones. Es hasta 2011 cuando lanza su primer álbum, Inyash Shimbal, que significa Mi Primer Paso. Desde ese momento se ha dedicado a reivindicar su lengua y sus raíces por medio de la música para que las comunidades que lo escuchen se sientan orgullosos de donde vienen y que el mundo se entere que el pueblo maya sigue presente y vivo a día de hoy. Por lo anterior es que en 2022, Pat Boy, junto con su colectivo ADN Maya, Yalen Cook y All Mayan, colaboraron con Marvel Studios para participar en el soundtrack de la película Pantera Negra Wakanda por Siempre, con la canción Laili Kushanone, que se traduce a Estamos vivos aquí, y aparece en los créditos finales de la película. Pat Boy en su canción no solo canta lo que el personaje de Namor en la película piensa acerca de su pueblo y su deber para con ellos, sino que es el vehículo del rapero para dar cuenta que, así como el rey de Talocan, él tiene un territorio y cultura que procurar, proteger y reivindicar por medio de la lengua que lo une a sus ancestros, que lo hace ser quien es hoy y que lo motiva a trabajar para seguir resistiendo. Y seguimos en el mismo sentido. La música, la palabra y el ritmo de los sones jarochos se vuelven herramientas para la construcción de paz, y UNAM Global TV nos lleva hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para conocer sobre esta alternativa. Los sones jarochos, tan arraigados a la cultura mexicana, no siempre representan todos los colores. Podríamos hackear, digámoslo así, esas narrativas que si bien no todas son violentas, pero sí hablan de una perspectiva masculina, ¿no? Zaira, junto con otras mujeres, usa la música como instrumento de cambio social. Mi anhelo para este mundo es acabar la explotación, armar la revolución con un frente bien unido, para curarnos lo herido que deja el capitalismo. A través de un taller del Laboratorio de Paz de la UNAM, se apropian de los sones. Es importante poner en el centro nuestras historias. Sobre qué hemos vivido, qué nos ha lastimado. Acompañar procesos de personas que tal vez se están acercando a la música tradicional y que de repente encuentran cierta hostilidad. De alguna manera abrir espacios en los que pues, se puede construir desde otro lado. Las mujeres no interesan y hay mucha desigualdad. Por acosos atraviesan y les pagan la mitad. Acabemos con empresas que no tienen dignidad. Las personas o los grupos que han sido históricamente excluidos, que dejen de ser excluidos y más bien que puedan obtener estas herramientas al alcance para poder expresarse libremente. Los laboratorios de paz del Centro Cultural Universitario Tlatelolco comenzaron en 2019. La intención es utilizar las prácticas artísticas y lo cultural como herramientas para la construcción de paz. Y se vinculan con la estrategia Cultura de Paz impulsada por la UNAM. En cada verso, acorde y zapateado, usan la música para nombrarse, sanar y resistir.
Así terminamos nuestro programa de hoy, como les decía, con mucho ritmo, con mucha música y también con la invitación para que disfrutemos de las diferentes exposiciones que se presentan actualmente en el MUAC, y agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.